paciente, porque muchas veces el paciente no sabe que ha sucedido, por ejemplo, de la ventana de infección del niño. Tenemos que hablar también de modificación de la flora, porque si es una persona que está infectada, tiene alto o mediano riesgo podemos tratarlo con otras, podemos tratar esa flora bacteriana. Si bien los tratamientos no son infalibles, es lo mejor que tenemos y se puede hacer. Hablamos de los factores protectivos, que nos queda seguro, de los factores de riesgo y los factores de desastre, donde la caries progresa y produce daño. Hablamos de diferentes tratamientos en el DICTA, de informar al paciente, caniclin, salacocet, clorexidina. Vimos que la clorexidina no era muy buena, pero que es lo que se tiene. También hablamos del peróxido de hidrógeno, sintol, los fluoruros, que los fluoruros intervienen endureciendo el diente. ¿De qué otra manera? Esta es muy importante. La enolasa. La enolasa es una enzima que las bacterias utilizan para transformar los carbohidratos fermentables en ácidos. Vamos a ver, ¿quién sabe qué es la sangría? Por un caramelo, hoy tengo dos para escoger. Hoy tengo gomitas ácidas que también pueden y marshmallow. También ácido. ¿Quién sabe qué es la sangría? ¿Y por qué da tanto ratón? O sea, ¿qué? Y los españoles no hayan que hacer con él y se lo prende a la bola. Es vino que se dañó, que se puso ácido, porque en vez de levadura fermentar para transformar en alcohol, fueron bacterias que fermentaron para transformar en ácido. Entonces le ponen un poquito de azúcar, agua, y aquí a nosotros nos pasa un poco mejor, pero el ratón sí es innegable, ¿verdad? Para que se acuerden. Una buena relación. Pero eso es la sangre, por eso que produce todo ese ratón. Hablamos también de esto, que por cierto estoy escribiendo un editorial para una revista, porque para hablar un poquito más de las redes sociales, o sea, no más, sino para darnos herramientas de defendernos de las redes sociales, porque cuando sale una tendencia, ya cuando lo dicen 3 personas, ya uno asume que eso es verdad y muchas veces no es así. Entonces, pues mi recomendación es que acudamos a la inteligencia artificial. Sobre todo, hay dos que a mí me gustan mucho, que son Perplexity, que hace los dije, y Gemini. Les digo esos dos, pero lo importante es que podamos acceder a la fuente, porque la inteligencia artificial lo que es un archivo rápido. ¿Sí? No, de verdad que no piensa todavía, lo acaba de decir uno de los fundadores de Apple. ¿Sí? No piensa, sino que lo que hace es recoger información y la pone donde debe. Entonces, tenemos que buscar esa información con la referencia y ahí sí podemos estar seguros que lo que estamos leyendo es así. Por ejemplo, yo les pregunté que si el fluoruro era malo o era bueno para el organismo en general. Ustedes pueden contar eso y muchas otras cosas que vean. Ajá, que los fluoruros también ayudan remineralizando el diente, ayudan inhibiendo la enolasa y remineralizando el diente. MyBase, el formato de calciomorfo, caseín-fosfopéptido, el formato de calciomorfo es para cuando no hay salida. Y el Cliproparnis XT o cualquier otro ionómero de vidrio se recomienda para servir de una barrerita protectora. Hablamos de este caso, que un paciente que llegó, que lo tratamos y que en media hora ya lo tenemos listo, le habíamos bajado el riesgo de caries y ya le podíamos decir al paciente que mejorara su higiene oral. Esto nos pasa mucho. Ahorita que estamos trabajando con Sebastián, que estamos trabajando en la determinación de pacientes con fluorosis, para trabajar con tratamiento y con infiltración de resina, como la ICON, que es una resina especial para quitar las manchas de fluorosis. Pues muchos pacientes que nos han llegado para el estudio piensan que es fluorosis y es caries dental. ¿Cómo se puede diferenciar? Lástima que no les coloqué esa radiografía. ¿Cómo se puede diferenciar fluorosis de caries dental?
Generalmente, la fluorosis es bilateral. Porque cuando se está haciendo este diente, también se está haciendo en la barriga, en el útero, donde estuviese, es bilateral. Porque cuando ocurre en el momento, está ocurriendo, entonces es bilateral. Y la caries puede ser bilateral si la persona es muy amarillenta, o puede ser más de un lado que del otro. Por ejemplo, casi siempre que vemos este diente en las personas diestras, es porque el paciente se cepilla así y después salta y pasa para atrás. ¿Okay? Eso lo habíamos hablado la otra vez, ¿verdad? Entonces, en los cuellos, cuando es en los cuellos de los dientes, como es acá, es caries. Cuando es en superficies libres y bilaterales, sabemos que las superficies libres son de bajo riesgo de caries, y bilaterales es fluorosis. En este caso, había un paciente que tenía el lateral acá con caries y no. Y ese fue el diagnóstico diferencial. Porque acá, porque no se cepillaba bien esa parte de ese diente. Sí, que el velocímetro de la rapidez pues, está indicado en aquellos pacientes que tienen alto riesgo a caries, pero que tienen problemas de tipo de movilidad, como por ejemplo pacientes cuadriplégicos, que no tienen movilidad en las manos, pacientes con retraso mental o ancianos. Hablamos de esto, que la información es demandante el uso del xilitol como paso número 1, como punto número 2, restaurar perforaciones, bien sea temporal o permanente, si son varias, es mejor que sea temporal, aplicaciones tópicas de fluoruro, el barniz o gel, a mí me gusta bastante el barniz, o si no, como yo no me lo delirio, se le coloca una capita que no me lo delirio con un barniz ahí, se espera que crezca y se le dice no te cepilles bien, déjame, o sea, cepíllate, pero no para quitarte eso. Cepíllate para quitar la boca, pero no el mantenimiento. Clorexidina al 12%, que es lo que tenemos así, que más no funciona, y bueno, repetir eso, repetir los pasos del 4 al 5 a los 3 meses, o sea, a un mes, al otro mes hacer los pasos, porque la clorexidina es por 7 días nada más. Entonces nosotros 21 días vamos a utilizar una crema dental con alto contenido de flujo, como por ejemplo esta que tiene 40.000 partes por minuto, 4.000 partes por minuto. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para saber que el paciente no se está quitando toda la vida de nada? Simplemente se le dice cepillate como siempre, pero no hagas mucho. Sí, porque, por ejemplo, hay pacientes que a pesar de que tienen caries, son muy quisquillosos, que se de un pedacito y empiezan a darle. Eso es lo que queremos. Eso es cepillate, si te quedas deja. Porque eso es una medida que te colocamos mientras esté ahí, va a estar liberando el flujo, va a estar protegiendo el diente y te va a estar aumentando las concentraciones del flujo en esa. Bueno, entonces clorexidina y crema dental con alto contenido. Y si el paciente sufre de falta de saliva, se utiliza el fosfato de calcio amorfo porque el fosfato se encuentra en la saliva. Y si no hay fosfato, no hay bloquecitos para construir. Entonces tenemos que darle esos bloques a los renos. ¿Sí se están entendiendo? Sí. Esas dos cosas. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues la podemos conversar. Esto que les dije que se les va a dar y esto que les dije que es lo que no debería pasar. ¿Se acuerdan que les hablé de cómo los medios, bueno, fíjense, este artículo que está publicado en el Journal of Prosthetic Dentistry? ¿Se acuerdan? Este señor, me imagino que hasta que no leyó bien el artículo. Porque aunque está de último siempre es que lo meten ahí porque tiene nombre para que el artículo tenga más relevancia. Pero se supone que debería haber leído el artículo. Aquí utilizamos pernos con resina normal sin perno, resina de Woodfield sin perno y resina rellena con fibra. Esa Everest, que es muy buena, ¿no es cierto? Y las compararon los tres. Bueno, y resultó que este no fue mejor, sino que este fue mejor, pero eso fue en dientes bovino. Diente bovino, miren, tenemos acá, es que esto es de cuadrado. Acá tenemos que mire la cavidad media 3 milímetros de ancho, 4 de larga y 4 de profundidad. Eso no lo podemos nosotros lograr en un diente de un ser humano. ¿Sí?
no lo podemos lograr. Entonces no podemos extrapolar un resultado, aunque ellos nos dicen las discusiones al final, no podemos extrapolar un resultado que haya sucedido en dientes de animales grandes con lo que va a suceder en el cuerpo humano, porque en el cuerpo, o sea, un lateral superior de cualquier adulto, lo máximo que nos cabe es 1 milímetro, y 1 milímetro es el poste de fibra de vidrio. Bueno, esta fue la primera conclusión, que es la que quería compartir con ustedes, donde dice que todas las reconstrucciones sin pernos tienen un desempeño similar. Sin embargo, las que no tenían pernos y tenían fibras cortas, como la de fue mejor que el que tenía perno de fibra de vidrio. Sí, o sea, eso a mí no me sirve, yo no podemos sacar conclusiones. Pero lo que digo es que con este artículo se cita en otros sitios diciendo que los pernos no son tan buenos como las resinas reforzadas con fibra. Pero no dice en ninguna parte que eran dientes de 4 milímetros y cavidad de 4 milímetros de ancho, 4 de profundidad y 4 de largo. O sea, una cavidad, casi una cavidad. Eso es lo que logramos en un ser humano en los molares. ¿Sí? Nosotros rellenamos la cámara cuando conseguimos un molar y vamos a hacer una reconstrucción. Nosotros en la facultad no utilizamos perno de fibra de vidrio porque lo que hacemos es rellenar ese espacio de la cámara por parte, suturamos 2 milímetros dentro de cada conducto y rellenamos eso con resina. ¿Que sea resina de fibra mejor? Claro que sí, porque la resina de fibra es más resistente a la tensión. Bueno, vamos a ver, restaurando mínimamente. Este me lo conseguí ayer, ¿lo vieron? Sí. ¿Quién vio ese? A ver, ya vamos a ver. Ajá, este salió ayer por el profesor Marcos. ¿Qué hablan de qué hablan ahí? Cuéntenme. Ese es el ciclo de vida del diente, ¿no? Restauración, después entonces en Estados Unidos. Cuando yo trabajé en hasta el 2010, utilizamos los seguros no cubrían incrustación. Entonces había que colocar una corona obligatoriamente. Si no se veía ya para un relleno, para una clase 1 o clase 2, había que pasarlo de una vez a corona. Entonces eso lo que hace es que acorta el tiempo de vida útil del diente, porque más o menos a los 30 años se dañó el relleno y después a los 55 se daña la corona, entonces después hay que colocar el implante y el implante dura unos 15 años más y después hay que ponerle la prótesis total. Entonces lo que quiere decir aquí el profe Marcus Plus es que si utilizamos esto en el medio, que es una Monley, una Monley, cualquiera de esas restauraciones que protegen las cúspides, pues no tenemos que ser tan fuertes con la preparación y la alargamos 18 años, que es más o menos el promedio de vida de estas restauraciones. 18 años ascendiente, después sí se puede poner la corona y después sí se puede colocar el implante y de aquí para allá, si Dios quiere, hay que poner el entonces, quiero que entiendan eso para que veamos que sí se puede, o sea, que tiene una aplicación muy importante utilizar las incrustaciones, porque nada es eterno. Entonces, todo lo que colocamos en la boca es un ambiente muy inhóspito, porque ahí tenemos enzimas, tenemos saliva, tenemos pH, tenemos agua, tenemos sales, tenemos muchas cosas que pueden alterar y que alteran a fuerzas mecánicas, fuerzas químicas, corrosión, hay muchísimas cosas que van a dañar las restauraciones, entonces las restauraciones no son eternas, tenemos que estarlas cambiando y a medida que la vamos cambiando se va dañando. Entonces el uso de las incrustaciones es bastante bueno para este tipo de situación. Seguimos. ¿Cuáles son las? Vamos a hablar de los ionómeros de vidrio, la clasificación, porque veo en otras. ¿Quién me dice la clasificación de los ionómeros? ¿Tipo 1, tipo 2, qué? Tipo 3, hasta ahí. Nosotros tuvimos un muchacho que. No, tipo 3. Tuvimos un muchacho que concursó, no sé si lo conocieron, Rosales. Él fue profesor, pero después se fue. Concursó en el examen, Robert y yo estábamos de jurados, había otros jurados
nos levantó en esa pregunta 9 tipos de ionómeros y todos tenían su lógica. Eran inventados por él porque quería rellenar hasta Fuji 9. Hay un Fuji 9, entonces lo rellenó todo y de verdad que tenía bastante lógica. Después que siempre echábamos pero entonces, hay 3 tipos de ionómeros. O mejor dicho, dos. ¿Sí? Que tenemos el ionómero para cementar y el ionómero para restaurar. El ionómero para restaurar se divide en dos: el restaurador estético y el restaurador. El de cementar, de los cuales les recomiendo pero muchísimo el Plus, es la maravilla del mundo. Que lo que tiene es el tamaño de partícula más pequeño y puede rellenar espacios más pequeños que pueden haber en las incrustaciones. Todos los de cementar. Entonces, una película delgada, pero un poquito menos resistente que los tipo 2. De los tipo 2 tenemos que son los restauradores estéticos, que tienen cierta translucidez, cierto color, que pueden combinar muy bien con la estructura dentaria. Y tenemos los restauradores no estéticos, pero que son reforzados. Entonces, a estos ionómeros lo que les hacen es que le sacan el calcio, que el calcio es de 2 valencias, y le dejan el aluminio de 3 valencias. Entonces, el intercruzamiento es mayor, es más resistente, es mucho más rígido, pero a su vez no es estético. Entonces, cuando queremos que sea estético, se le deja el calcio, y cuando quieren que no sea estético, se les deja aluminio. Para dejar el aluminio, lo que hacen es lavarlo con agua acidulada, que eso saca el calcio, que es el primero que se lava del polvo. Eso se lo digo porque me apasiona mucho el ionómero de vidrio. Y yo quería hacer una fábrica de eso. Bueno, a lo mejor todavía. Tipo 3, bases y forros cavitarios. Ese es otro tipo, pero eso también puede caber aquí dentro de los restauradores. Entonces, si queremos mantener las cosas simples, pues nos podemos ir a que ese puede caber aquí dentro de los restauradores. Y esto que está acá, hubo un momento que había un ionómero que era adhesivo, que en vez de utilizar el Scotch Bond multipropósito, se utilizaba el ionómero, se llamaba Fuji Bond. Se mezclaba y se colocaba en presión a cavidad y había adhesión. Yo le veía mucho futuro, pero el problema es que demoraba mucho el proceso de aplicar un adhesivo. Es mucho más fácil agarrar y colocarlo que agarrar y mezclar y tal. Pero tenía mucho sentido porque no iba a haber microfiltración y no iba a haber caries secundarias alrededor de la mujer. Que dicen por ahí que lo han visto, donde quiera que digan, así sea de Japón o de otro planeta, el ionómero de vidrio que venga en una sola jeringa no es ionómero de vidrio. Porque para que sea ionómero de vidrio tiene que haber una reacción ácido-base. Tiene que haber un polvo y un líquido que se puedan mezclar. Bueno, esta técnica que voy a compartir con ustedes es mi mejor manera de hacer los sellantes de punto de fisura y de tratar pacientes con movilidad, con dificultad de movilidad, con pacientes mayores, donde ya se les está disminuyendo la saliva. Hacer este tipo de sellantes de punto de fisura es una maravilla, es súper fácil. Ustedes agarran un poquito del Cavity Conditioner, que es un líquido que viene con los ionómeros, pero que si no lo tenemos aquí en Venezuela podemos utilizar el líquido del ionómero, o más aún el líquido del cemento, ¿cuál es? El cemento que tiene el líquido del ionómero de vidrio, policarboxilato. Podemos utilizar el líquido del cemento de policarboxilato para limpiar el diente y quitar la estructura dental. ¿Sí? Lo dejamos 10 segundos, 20 segundos, dependiendo de las instrucciones del fabricante, y si es el líquido del ionómero, lo dejamos 5 segundos nada más, lavamos bien, secamos y luego colocamos un poquito de material así sobre la superficie del diente que vamos a hacer o del cuadrante. Yo generalmente lo hago por cuadrantes, ¿sí? Se hace por cuadrantes, lo ponemos aquí, y todo eso. Luego nos colocamos vaselina en el dedo y le hacemos presión. Cuando nosotros hacemos presión con el dedo, ese ionómero es un émbolo. El dedo funciona como un émbolo. Empujamos el ionómero, eso sí tiene que estar brillante en la superficie. Lo empujamos hacia los surcos y penetra en los surcos por presión. Ahí lo dejamos y luego retiramos el dedo hacia un lado. Y nos queda así. Esta foto fue tomada inmediatamente después de haber hecho ese procedimiento. O sea, no esperamos ni nada, sino que quité el dedo y tomamos la foto. Aquí está un solo diente porque era para la foto. Bueno, una de las ventajas es que no es necesario editar, porque no tenemos ácido adhesivo y tal, sino que simplemente se lavó. Esa es una ventaja que es muy importante. Y otra ventaja, antes se decía que a lo mejor cuando me se lo dijeron, que los ionómeros
dientes con fisuras, que esta foto no es mía, no le puse el autor, pero es mío. Es un doctor que ha trabajado mucho tiempo con el número de Wilhelm, y que bueno, esto lo mostraron hace mucho tiempo. Fíjense cómo están las fisuras llenas de ionómeros, ¿sí lo ven? Los puntos y las fisuras. Entonces, si esto de acá para arriba se cae, no importa, porque todavía nos queda el material aquí sellándonos las fisuras y sobre todo liberando flúor y manteniendo altas concentraciones de flúor y inhibiciones del bien. Entonces, antes se decía que cuando se medía y se caía, no, esta restauración se cayó, este ionómero ya está mal, pero resulta que clínicamente lo queremos que se caiga de acá para arriba. Porque de acá para abajo, a menos que tengamos unas lupas de tercera dimensión, no podemos ver qué está sucediendo. ¿Verdad? Seguimos. La interfaz entre. Bueno, aquí lo que les quiero explicar es que esto se salga es físicamente imposible. Porque si hay adhesión química a las paredes del diente y en un tubito así, es físicamente imposible que se caiga el diente. Porque hay adhesión química. Y el índice de coeficiente de expansión térmica es el mismo que el diente. ¿Por qué es importante el coeficiente de expansión térmica? ¿Eso lo hablamos la clase pasada? ¿No? Sí, se acabó. Ah, sí. Miren, si tenemos dos materiales, imagínense. ¿Cómo explicárselo? Vamos a explicárselo de esta manera. De lo del coeficiente de expansión térmica. Miren para el piso. Ven el granito. Ven esos palitos que tiene atravesado el granito. ¿Para qué creen ustedes que son esos palitos? ¿Ah? Para dividir los granitos y que no estén juntos unos con otros. ¿Por qué? Para que no se quede. Para que no se fracture. ¿Y por qué se puede fracturar? ¿Por qué? Colisionan, colapsan. ¿Por qué? ¿De qué estábamos hablando cuando empezamos a hablar de esto? Coeficiente de expansión, coeficiente de expansión térmica. Entonces, ¿qué pasa? Que el piso cuando se enfría se contrae y cuando se calienta se expande, pero como si eso no pasa en la misma proporción en todo el salón o en todo el piso de la facultad, entonces se va a quebrar. ¿Sí? Porque hay uno que se va a estar contrayendo más que otro, van a aparecer grietas y claro. Entonces, eso es para eso. Es un material que es más suave y puede absorber ese pequeño cambio en el coeficiente de expansión. Por eso los pisos tienen eso. Y en los dientes pasaría lo mismo. Si los dos materiales tienen diferentes coeficientes de expansión térmica, se despegarían. Porque uno sería es como pegarle, por ejemplo, seguro que lo han hecho, una calcomanía a una bandita, a una goma, a una liga. ¿Lo han hecho? Si le pegamos una calcomanía, tiro, tape, cualquiera de esos, a una liga y la alamos, ¿qué pasa? Se rompe. Se despega. Eso mismo pasaría en la boca. Cuando uno se estira más que el otro, se estira y se contrae, se estira y se contrae, entonces se despega. Por lo mismo que le pasaría a la gomita con el tape, como decir. ¿Sí? Seguimos. Entonces, la interfaz del ionómero, diente, ionómero y una interfaz especial, que es distinta, que no es ni diente ni no es ni ionómero, sino que es una mezcla de ionómero. De eso se trató mi tesis doctoral. Y esto lo sacamos de acá, agarrando una muestra, la congelamos y le dimos contrasuelo. Entonces ahí se rompió y se rompió por la línea más frágil, que no era la interfaz, sino que era así y nos permite ver esto. Por eso se puede ver. Seguimos. Tratamiento restaurador traumático. Ustedes han oído hablar de esto. Los que les gusta andar por ahí yendo para los páramos y para las bromas, para con la gente. Yo lo he visto por ahí, en Instagram. Este señor, Frankel, eso lo inventó él hace mucho, en 1994. Y se dio cuenta que en Zimbabue es una de las pocas cosas que viene de los países subdesarrollados a los países desarrollados. No es que nosotros tengamos desarrollados, sino que ya llegó a Europa
Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Remueven la caries con una cucharita parentina y colocan un material específico, un ionómero de vidrio de alta densidad. ¿Cómo funciona eso? Eso sí me interesa. Miren, ven esta grafiquita que está superpuesta en este diente. ¿Sí lo ven? Este es caries, ¿verdad? La caries hasta acá. Ok, seguimos. Ahora traemos la gráfica acá. Fíjense cómo es la caries. Si nosotros empezamos con un aparatito para medir la dureza, la microdureza, empezamos en la parte de afuera, esto es lo que se llama la dentina de cuero, y ahí colocamos y no nos miden nada de dureza. Que nosotros sabemos, metemos la cucharita para dentina y se viene un tejido así como una costra. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Ustedes saben qué es esa costra? Bueno, cuando se salió de la parte mineralizada, quedó las fibras colágenas. Y las fibras colágenas polarizaron y eso es lo que estaban quitando. Las fibras colágenas que estaban en toda la dentina que había antes aquí. ¿Ok? Porque ya no se quitan como. Las fibras colágenas no se quitan como el brazo. Entonces quedan ahí. Las removemos. Entonces comenzamos a medir acá para adelante y vemos que aquí la dureza es menos y acá la dureza es mucho más. Antiguamente, cuando yo estudiaba, me decían que tenía que haber el grito del tinario. El grito del tinario, cuando pasaba por el explorador, sonaba aquí. Y para que eso sucediera, tenía que ser donde la dentina estaba bien dura, que era acá. Fíjense, dureza, eso es dureza. Hoy en día se dice que con que lleguemos hasta acá, es decir, utilizamos una cucharita para la dentina, y la lente real dice que con que lleguemos acá, ya eso está bien. Si hemos utilizado un material autoadhesivo, como el número de vidrio de alta densidad, funciona bien. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso ortoplástico llega hasta acá y no permite que las bacterias entren más hacia adentro. Es decir, que ahí no va a haber bacterias iniciales, las hay en poca cantidad. Otra cosa es que pues ya está un poquito más dura la dentina, no hay bacterias y si hay muy poca y si las sellamos y ella no tiene cómo alimentarse, no van a hacer nada. Les dijimos la vez pasada, una bacteria o 10 bacterias no hacen nada. Tiene que haber billones para que puedan hacer nada. Para que haya billones tienen que comer y tienen que reproducirse. Y si no hay entrada de alimentos, ellos no pueden comer y reproducirse, entonces no importa si hay nada. Pero en este principio se fundamenta este trabajo, tratamiento de la. ¿Lo habían escuchado antes? Y eso lo pueden hacer muy fácil. Cuando vayan a hacer extracciones de dientes, también se pueden llevar una cucharita para dentina y se pueden llevar un ionómero de vidrio de alta densidad. Salud. Se pueden llevar un ionómero de vidrio de alta densidad y le hacen un mejor favor al paciente antes de que llegue a la reproducción. O sea, antes de que llegue al momento de la reproducción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Lo que pasa es que estoy muy rápido porque tengo muchas ganas de terminar hoy. Porque viene después de carnavales, pero. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, y esto acá es la pulpa, ¿sí? Aquí lo dice, pulpa. Esto es la dentina completamente sana. ¿Y por qué vas a sacar la dentina de que es más blanda? ¿Por qué? Con un caramelo. ¿Por qué? Pero tú lo tienes sobre unas pertinaz, lo podría hacer. ¿Por qué más? Porque eso es predentina. Esa es la dentina que acaba de poner los odontoblastos y que no ha endurecido. ¿Sí? Es predentina. Una dentina que se coloca allí, pero todavía no ha endurecido completamente. Predentina. Aquí que hace que es muy predentina y aquí la pulpa. Entonces aquí están los odontoblastos colocando la. Pero en un futuro eso se va moviendo para allá, se va moviendo para allá, y con el tiempo puede hasta desaparecer la cámara pulpar. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, sí. Entonces las bacterias no están ahí porque el proceso odontoplástico no las dejan de infectar. Seguimos. Aquí tenemos un caso de una caries que simplemente el paciente fue avisado y con solo cepillarse la caries desapareció con el tiempo. Se los dije, a mí también me pasó eso, lo dije otra vez, pero sí sucede. Mire, aquí tenemos un caso de Campos, que fue en 2012, la mamá de la secretaria del departamento, colocamos el número de vidrio de alta densidad, que es el que está acomodado,
de la 3M, y pues unas restauraciones que lo seguimos hasta que tenía 7 o 8 años en boca y ya no la seguí más. Pero estoy seguro que ella puede durar bastante. Aquí tenemos un caso que me parece muy... Esto es un trabajo de investigación de choricanos. Ellos hicieron en Zimbabue este trabajo de investigación donde utilizaron en clases 2 pequeñas, utilizaron esta técnica. ¿Cuál técnica? ¿Quién la dice? Ah, mira. ¿Quién me dijo? Me parece que me está siguiendo. ¿Tú otra vez? Ok, sí. Gracias por seguir. Ok, sí, esta técnica la utilizaron. Y esto, fíjense, es después de cuántos meses? 72. 72 meses. ¿Cuántos 72 meses? 6 años. Después de 6 años, ellos no encontraron que ninguna restauración había fallado en la superficie oclusal. Todas las restauraciones oclusales estaban perfectas. Fíjense, esto tiene 72 meses, qué poco. Lo que sí había pasado es que había una erosión en la parte proximal y que fue creciendo más y más y más y más. Y hoy en día, antes utilizamos una técnica que se llama técnica de sándwich abierto, y colocábamos un ionómero y encima del ionómero colocábamos resina. Pero después de estas investigaciones ya sabemos que el ionómero proximal se debilita y se daña. Entonces ya por eso no se utiliza, sino que lo utilizamos resina fluida. ¿Ok? ¿Se han oído hablar de la técnica de sándwich abierto? Sí. ¿Les dieron que lo saben? No se debe utilizar porque se disuelve. ¿Qué tal? Se disuelve. ¿Sí ven ahí que está disuelto? No se ve. Seguimos. Esta es otra técnica que la publicamos nosotros en un paciente que, gracias a Dios, hoy en día, como dejamos que los pacientes tengan más tiempo los dientes en la boca, los pacientes llegan a mayores y el hueso, como sabemos, con el tiempo se va. Cuando se ponen los cuellos de los dientes, la superficie de la dentina se puede desmineralizar con cuánto, un pH de cuánto. ¿Cuánto? Sí. El esmalte es 4.5 y la dentina es... Perdón, el esmalte es 4.5 y la dentina es 5.5. Entonces, pues es más fácil y además que todo un ciclo aquí anaeróbico, y es más fácil que se disuelva el diente o la dentina en este caso. Entonces, a estos pacientes le están apareciendo muchas caries de cuello, caries y caries. Entonces, si nosotros le decidimos hacer una clase 2, consumiremos mucho tejido dental. Entonces, nosotros propusimos esta técnica, donde se hace un abordaje proximal, quitamos las caries, abrimos por aquí por proximal para restaurar, se hace así, por cierto, lo tratamos la semana pasada y no nos funcionó en la clínica. Pero siempre, es la primera vez que no me funciona, siempre me ha funcionado. Miren, esto que les traigo acá, un trabajo de investigación que hizo una prima aquí, que nunca lo quiso publicar, pero que cuando la dentina está caqueada, así, esto es el lector de caries, así o así, todavía hay fuerzas de adhesión entre el ionómero y la dentina caqueada. O sea, nosotros agarramos la dentina, le colocamos ácido y probamos con el detector de caries, y cuando ya tenemos con el detector de caries hicimos una prueba de adhesión, y en todos hay adhesión. Claro, en este hay más adhesión que en este, y en este hay más que en este. Este tiene más que este. Es decir, mientras menos caries haya, hay más adhesión. Pero no porque quede un poquito blanda, no va a haber adhesión, el ionómero se adhiere. ¿Ok? Puede seguir. Entonces, viene al caso esto, porque es lo que hacemos una apertura acá, con una fresa redonda, número 4, número 3, y a través de eso inyectamos ionómero de vidrio, que esto es con una cápsula, ahora lo hacemos con jeringa, porque no nos llegan casi las cápsulas, se inyecta el ionómero de vidrio hasta que el material comienza a salir por el agujero, quiere decir que llegó hasta allá, se llenó y ahora comenzó a salir, y ahí paramos. Les recomiendo que no dejen el exceso acá, porque si dejamos un exceso acá, después nos podemos dañar. Esto es lo que nos pasó el martes pasado en la clínica. Si lo removemos acá, ya está bien, esperamos que endurezca y luego sí quitamos la matriz y nos queda algo así. ¿Ven? Unos tejidos bastante conservados, no gastamos nada de los dientes, tenemos unas restauraciones o ionómeros de vidrio bastante bien hechas. Esto es una publicación que hicimos en 2013. Aquí está, creo que todo el curso. Restauraciones mínimamente invasivas con ionómero de vidrio documental. Eso lo hemos hecho después de la clínica en muchos otros casos. Aquí hay un caso en el anterior donde simplemente se utilizó una punta de estas
Fíjense que la punta es como mitad abrasiva y mitad no. ¿Sí lo ven? Esta es abrasiva hacia arriba, o hacia esta es abrasiva hacia abajo, hacia hacia. Entonces eso se introduce entre los dientes y podemos preparar una cavidad de media luna. Luego le colocamos el dental conditioner, luego le hacemos la restauración con una bandita y aquí tenemos una restauración bastante delgadita, bastante conservadora, mínimamente invasiva. Aquí tenemos otros casos que hemos hecho acá en la clínica. Fíjense este diente, la carie iba todo alrededor y con esta matriz colocamos la matriz, inyectamos el ionómero por acá arriba. Fíjense que aquí se nos salió un poquito, pero el que logró entrar, entró y rellenó toda esa parte de ahí, porque crea bastante presión. Se me olvidó dar un decir de esto. Una vez yo metí mucho la jeringa así, en el agujerito, o sea, en la punta de la jeringa quedó muy apretada, y le di con la pistola, el diente pasó. Cerró toda la pared axial y el ionómero se metió en la punta. Para que no les pase. Cuando coloquen una punta así con mucha presión, porque las pistolas esas hacen mucha presión. Las pistolas de quitar el ionómero. Entonces lo que hacemos es que dejamos un sitio que escape para que cuando se pueda dar. Aquí están otros casos que restauramos de esa manera. También acá en la clínica, esos son casos, casi todo lo que yo muestro aquí son casos especiales. Y vamos a ver en esta, es una cavidad proximal de una clase 2. Cada vez que nosotros hablamos una clase 2, tenemos que mirar el diente al lado, porque así no esté en la radiografía. Imagínense ese microambiente, dos dientitos allí están pegados. Hay ácido de un lado, ¿cómo va a ser posible que no haya ácido del otro lado? Entonces el otro diente, por lo general, tiene una caries. Cuando nosotros abrimos esta, lo que tenemos que mirar, con cuidadito, al de al lado, a ver si esa caries está perforada o no está perforada. Si no está perforada, no hacemos nada. Y si está perforada, pues ahora tenemos el acceso aquí abierto a través de esta, no tenemos que abrir la troncosal y por allí podemos hacer la preparación con una frazada del número 4 al número 6 y luego podemos colocar un material restaurador que puede ser resina fluida. La que más la recomiendo ahorita allí. Ácido adhesivo, una resina fluida, se le coloca la bandita y se lo toma. Y después le decimos al paciente que quedan 2 clases de esto. No, porque el paciente no sabe la otra. Esto tiene que mostrarse al paciente, porque si no hay personas inescrupulosas que no lo hagan y lo ponen. Pero esto sí, o sea, tomamos fotos, se lo mostramos al paciente. Okay. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna pregunta? Entonces, hablamos de tratamiento restaurador anual. Que en clase 1, ¿cuál sería el inconveniente en un paciente de alto riesgo caries haciendo una clase 1 con un número de vidrio de alta densidad? ¿Cuál sería el inconveniente? Puede ser que no haya ninguno. Puede ser perfecto. Pero podemos ver que el número de vidrio de alta densidad como este que la mola, ya vimos que puede durar 6 años sin ningún problema. Si nosotros tenemos un paciente con alto riesgo de caries y le hacemos esa restauración con resina, es muy probable que ocurra caries en los márgenes, a menos que nosotros podamos sacar a ese paciente de alto riesgo de caries. Pero si no lo logramos sacar, pues podemos utilizar un ionómero de vidrio de alta densidad. Yo llevo bastante tiempo utilizando para la clase 1 en constituciones y el ionómero de vidrio de alta densidad, porque no hay ningún inconveniente, una restauración que dure 6 años, que le decimos de manera conservadora, porque no vamos a hacer preparación retentiva ni nada, sino quitar la caries y colocar el ionómero, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Perdón? Inyecta ionómero. Ahorita si no tiene, por ejemplo, el full, ¿con qué jeringa se hace eso? Cualquier jeringa. ¿Quién responde eso? Cualquier jeringa, ¿ves? ¿Con la qué? ¿Con la qué? O sea, se mezcla cualquier jeringa y
Si la sangre no pega, esa ferida y tendría más presión, ¿no? Sí. Entonces correría el riesgo de... Pues está bueno, pero sí, podría ser, no va a pasar, tal vez no explica por qué no va a pasar. Las heridas de insulina, hay una que queda la aguja pegada, esa es posible, ¿verdad? La insulina que queda la aguja pegada. Y la otra, como son muy finitas, no tiene el vuelo largo. No tiene el vuelo largo. Entonces solo hay una presión para que se nos pase. Pero sí tiene que ver con la presión y que se nos pase. Pero la herida debe tener el vuelo largo para que lo podamos colocar ahí. Probamos que si esté saliendo y lo llevamos a la cavidad. No sé a ustedes, pero a mí me cuesta muchísimo colocar mi número en el diente superior. ¿Se ha pasado? ¿No lo pones? ¿Sí? Entonces, cuando uno cree que está bien, entonces el paciente viene la semana siguiente, le sacamos una radiografía y tiene una burbuja de este tamaño. ¿Qué me ha pasado? Entonces, con esto no le pasa. Usted agarra el número, lo lleva a la pared más superior, comienza a quitar y comienza a retirar la herida. No va a quedar. Entonces, de verdad que se lo recomiendo bastante. Y más aún les recomiendo que compren el número de encapsulado. Lo que pasa es que hoy en día las clínicas dentales ya no tienen que dar amalgamador. ¿Sí? Pero si tienen amalgamador, les recomiendo que compren el número que viene encapsulado. Preparamos varios dientes y pues con una sola herida podemos llenar, podemos restaurar varios dientes. Mucho, en esto no quiero entrar en detalles porque se me van a aburrir mucho. Pues tiene que buscar lo principal entre alto riesgo alcalde y muy alto riesgo alcalde es la falta de salud. Yo les voy a pasar esta diapositiva para que la tengan y la miren porque les va a servir. Porque estos son como que los protocolos de tratamiento. Para los pacientes, con todo, hay un día que no está en foco, no es necesario. Pero, o sea, puedo hablar porque ahí salen los mecanismos de tratamiento de los pacientes dependiendo del tiempo. Con bajo, con moderado, con alto y con muy alto. Por ejemplo, cada cuánto tiempo se hace la radiografía. En esto, pues cada 3 años, cada 2 años, esto sí, 6 meses, de 6 a 18 meses y 6 meses, así sucesivamente. Entonces podemos tener el protocolo de la mejor cámara de cada cuánto tiempo que se da la radiografía. Me aceleré mucho, me aceleré mucho. Sí, miren. El número de alto riesgo, el número de para cementar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es más resistente? ¿Para cementar o para restaurar? ¿Ah? ¿Cuál es más resistente? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué será? Oye, que me digas eso se me tiene que ver con una pastilla. A la hora de retirarlo después, debería ser menos resistente para la hora de retirarlo. Pero a la hora de retirar sería difícil. Sí, Todos son difíciles de retirar. sería menos difícil. Sí. ¿Por qué el número para restaurar es más resistente que el número para cementar? No, tiene que ver con el polvo. ¿Qué pasa con el polvo? El polvo es más pequeño. No sé si se acuerdan, ¿ustedes se acuerdan que la resina de microrrelleno tiene más o menos relleno que la resina líquida? ¿Cuál es más resistente, la líquida o la microrrelleno? ¿Por qué es más resistente? Tiene más relleno y menos resina. ¿Por qué? Porque la cantidad de resina que se necesita para cubrir cada relleno es menor. Cuando la cuestión se vuelve más pequeñita, eso va a regenerar la resina. Entonces, a manera general, siempre que el relleno sea grande, va a ser más resistente, lo que sea, va a ser más, para cubrir va a ser más difícil cuando sea más grande. Entonces, con el biómetro pasa que si necesitamos, por condiciones estándares, 20 micras, 20 micras es nada, ¿no? 20 micras, ¿cómo las puedo explicar yo? 20 micras es colocar 50 veces esa medida así, 50 capitas para que sea 1 milímetro.
¿Ya lo hicieron? Sí. O sea, tengo que comprar 50 capitas de 20 micras para que sean un milímetro. Es decir, es muy poco. Una cuestión muy delgada. Pero eso es la exigencia que tienen porque el oro, les dije que adapta muy bien, da 20 micras. Entonces, si tenemos más de 20 micras, no nos va a sentar bien la restauración de oro y va a quedar un poquito despegado. Pero aquí en Venezuela yo muy pocas veces he visto que una restauración no sea así de bien adaptada, muy pocas veces. Entonces, debo confesarles que normalmente yo cemento con fluidos. Es más resistente el fluido para cementar, y en especial el metanoxidil. Porque el metanoxidil, el metal que utilizamos aquí, nunca nos lleva a 20 micras. ¿Por qué no nos lleva a 20 micras? Por varias razones. Una no pesa tanto, otra no se puede bruñir, otra, si no pesa tanto no entra bien en los bordecitos así de los diseños, no se puede bruñir. Entonces generalmente yo, si es una restauración hecha de generalmente me parece que queda bien con fluidos. El fluido tiene una solamente de 45.000, es decir, el fluido de sí se puede cementar con el hombro de vidrio. La ventaja sería ¿cuál? ¿Ah? ¿No tengo miedo? ¿Qué te lo digo? Disminuye ya su hormonal, disminuye el riesgo de caída normal en que no está. Y lo malo sería que estamos desaprovechando la capacidad adhesiva que tiene el silicona. Sí, pero hay gente que lo hace y yo lo he hecho en algún caso. No así de África, lo he hecho. Pero en ese caso sí he utilizado el otro modelo de vidrio que es el Fuji Plus. Yo te conozco el Fuji Plus, que es el mejor, porque es para cementar, y el otro. El problema que tienen los cementos para cementar es que son muy blancos. Eso para que podamos ver bien los márgenes, si nos quedó un margen abierto o no. En cambio nosotros no, nosotros somos el pueblo arrepiente, entonces podríamos pegarnos eso al momento de aceptar. Entonces, por ahora, ustedes mientras toman su propia experiencia, quédense comprando cementos para cementar, utilizar el Fuji Plus, que ese tiene la tamaño particular pequeña, pero tiene unas resinas de automontado que son muy resistentes. Y en verdad es un cemento resinoso rellenado con agua. O sea, es muy resistente. El Fuji Plus, el Fuji 1 nunca lo usa. Bueno, ¿por qué? Porque sé que es menos resistente que el Fuji 2. Entonces, para poder utilizar el Fuji 1, si el Fuji 2 es más resistente. Pero el Fuji Plus, sí, y además tiene adhesión química, porque tiene química. Tiene mucha resina y cambio. En las incrustaciones metálicas les dije que no se debe utilizar cementos duales, ¿verdad? Y me dije por qué. Porque no polimerizaban bien. Ellos les hacen falta, ellos necesitan luz. Porque si no, no nos daría tiempo de trabajo, se nos enseña mucho. Los cementos reforzados. Ellos no son estéticos, ellos se ven muy blancos, así como se veía en el escolar. Ellos son muy blancos porque ellos les quitaron el calcio, el polvito de la barra, lo llevaron con agua simulada, lo volvieron a filtrar, quedó polvito otra vez y ahora ya está como que pre-reaccionado. Cuando un hidrógeno endurece, al calcio tiene dos valencias, entonces con esas dos valencias, con una se agarra de un ácido carboxílico y con la otra de otro ácido carboxílico. Entonces queda como que una malla así de dos, una línea recta. Pero con el aluminio son tres. Entonces al ser tres se agarran con uno, con otro y con otro. Entonces queda como que entramado. Mucho más resistente, pero no es estético. ¿Qué más? ¿Quién tiene alguna pregunta? Esto lo pregunto yo no. Yo no sé por qué me dice, salió esta fábrica lo hizo y ahora me quedó una compañía alemana que también vende el libro de vidrio porque sabe y eso no es así. Esto lo que hace es que agarran un polvo de ionómero de vidrio reaccionado, lo mezclan con una resina y queda con el polvo, queda como relleno. Entonces ellos dicen que después con la saliva se humedece, entonces se va a ver la reacción ácido-base y se va a funcionar. Pero eso es menos de la mitad seco, o sea, es muy poco seco. No es que sea realmente raso, pero es muy poco seco. Bueno, esta técnica para los ionómeros, para mí es una maravilla. O sea, me parece increíble una cosa que sea más fácil pueda resultar ser mejor que otras cosas que son más complicadas, como el aislamiento absoluto y colocar los cereales.
aquí no los tengo, pero hay trabajos científicos, no sé por qué no están aquí. Hay trabajos científicos donde ya dicen que de 2018 para acá, que antes sí se pensaba que era mala los ionómeros como se llaman, pero que después cuando hicieron estudios de largo plazo y realizaron que con el mucho tiempo ya no hay, no sale caries. Así se haya caído el ionómero, no aparece caries en esa fisura, queriendo decir que el efecto, aunque se cayó el material, sigue teniendo el efecto protector anticaries, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Que un surco y una fisura no saca caries con el tiempo. Entonces ya no hay diferencia. Entonces son exactamente lo mismo, pero uno es más fácil de utilizar. No necesitas ir abierto, pues me quedo con eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, con esto. Aquí hay imaginación de bacterias. Aquí está todo el problema principal de la casa. Aquí, o sea, las bacterias y los alimentos y eso. Aquí es el efecto que esta cuestión que está acá tiene sobre la dentina. Entonces, como aquí hay muchos ácidos, aquí va a haber un poco de desmineralización y por eso la dureza está más baja. A medida que vamos profundizando, mismos ácidos entran porque ya se neutralizaron aquí afuera y se va haciendo más dura la dentina. Antes nos decían que aquí es donde se cortaba, que es donde estaba el grito, el chillido dentinario, ¿qué decían? ¿Ustedes han escuchado eso? ¿No se lo dijeron? Ok. Que llegaba acá y de aquí para acá pues seguía así bastante y después bajaba. Entonces ya hoy en día se dice que cuando se quita esta capa, la que está por fuera de los túbulos, de los procesos de blasto, ya aquí es una zona de parcial desmineralización, que no hay bacterias y que hasta allí está bien llegada. Ojo, hasta ahí. Si ustedes me llegan a llamar a mí o a cualquiera de nosotros para mostrarnos todavía tienen la dentina de cuero, está mal hecho. Entonces tienen que tener muy cuidadosos en la clínica para llamarnos, para decir, mire, ¿será que lo puedo dejar así? Ya tienen que haber quitado la dentina de cuero. O sea, no tiene que gritar, no tiene que haber el pip, porque cuando se pasa eso, pero no quiere con que tenga una dentina de cuero, porque eso tendría que decir que